Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión voy a analizar varios índices bursátiles. Vamos a comenzar por el Dow Jones Industrial. El Dow Jones Industrial se está moviendo desde junio de este año dentro de un rango lateral. La zona de soporte serían los 25.440 puntos. La resistencia, los 27.400. Hemos visto cómo de septiembre poco a poco hemos ido viendo cómo se decantaba por los descensos. Algo muy habitual en los movimientos laterales, en esos rangos laterales, rectángulos o planas, como queráis llamarlo. Son movimientos que van de soporte a resistencia, de resistencia a soporte, nuevamente de soporte volvía a resistencia y el paso lógico, cuando no se produce ruptura de la resistencia, pues nuevamente a buscar apoyo en las cercanías de la zona de soporte. Mirad qué curioso fue que se detuvo ante una directriz alcista. ¿Veis? Estaba tanteada 1, 2, como muestra flechita, y 3. Bueno, y de ahí comienza el jueves ese rebotito que desde luego pues aminoraba las pérdidas que se habían producido a lo largo de los días iniciales de octubre, el día 1 y el día 2 de octubre. Bueno, el hecho de que se tanteara dicha directriz y se produjese esa reacción al alza no tiene nada que ver con la magia del análisis técnico, ¿eh? Vamos a poner los puntos sobre la I. Tiene que ver con una noticia, con una sentencia que era desfavorable para la Unión Europea y sobre todo para España y muy favorable para los Estados Unidos, con Donald Trump nuevamente pues sacando músculo, ¿no? Y diciendo, ¿veis cómo tengo razón? Quien va contra mí acaba pagándolo caro. Y bueno, pues así ha sido. Luego el viernes pues teníamos un tirón también bastante bonito con hueco de apertura alcista que le llevaba a recuperar 26.500 y cerrar 26.573 puntos debido a la tasa de desempleo que bueno pues en cierta medida pues fue bueno. Bajaba la tasa de desempleo del 3,7% al 3,5%, con lo cual fabuloso porque es un dato que el menor porcentaje de desempleo desde hace 50 años, en concreto de diciembre de 1969, con lo cual pues en Estados Unidos están pletóricos, ¿no? Tasa de desempleo la más baja de los últimos 50 años. Encima los salarios han aumentado un 3%, con lo cual pues ahí señales de recesión, pues de momento eso como que es un escenario pero que de momento es más probable que veamos a Europa caer en manos de una recesión que a Estados Unidos. Lo importante y ahora mismo interesante es que ese rebote que hemos tenido mínimos intradía del jueves, pues ahora mismo tiene como primera zona importante de resistencia a batir los 26.700 puntos. Si rompe 26.700 iría a atacar los 27.000, donde se había producido ahí un rango lateral entre los 26.700 y 27.000 y que el día 1 finalmente de octubre rompía la baja, ¿no? Con lo cual esos serían los dos primeros niveles de resistencia. Romper 27 ya nos plantan pues con la posibilidad nuevamente de atacar la zona de máximo histórico, los 27.400. Sería muy importante no perder la zona de los 26.000 puntos en cierre diario. Perder los 26.000 puntos, adiós al pequeño rebote que hemos visto en la jornada del jueves y el viernes y nuevamente la cruda realidad. Posiblemente intenten conducirlo a esa zona de soporte rango lateral, esos 25.440 puntos y por debajo ruptura pues vamos a pasarlo bastante mal. En principio la primera zona para mí importante de soporte sería los 24.120 puntos. ¿Cómo se proyecta el objetivo teórico en caso de ruptura bajista o alcista? Bueno, da igual, simplemente medimos la altura de rango lateral, nos va a dar igual punto arriba, punto abajo, ¿verdad? Ahora mismo. Yo, si fuera para otra cosa, sería más Mickey. De hecho, para mí, soy muy Mickey. Pero bueno, como esto estamos haciendo un vídeo más o menos orientativo. La caída podría conducirle hasta los 23.470 puntos. Ese sería el objetivo teórico en caso de ruptura de ese rango lateral en el que está ahora mismo inmerso, ¿eh? Pero de momento, pues como estamos viendo, la situación pinta más con cara de intentar atacar nuevamente y volver a zona de resistencia de ese rango lateral, más que con la idea de volver a dar pasos atrás. Pero va a ser muy importante, insisto, no perder esos 26.000 puntos, ¿eh? De luego aquí tenemos ya como refuerzo, ahí lo tenemos sobre los 25.800 y reforzado también con la media móvil, que va a ser una zona bastante complicada de romper a la baja. Tenemos la media móvil 200, los 25.867 puntos, un poquito más abajo ya tenemos una directriz que ha sido tanteada entre ocasiones, con lo cual estamos hablando de una directriz bastante fiable. Siempre que sea tanteada al menos como mínimo 3 veces, ya estamos ante una directriz fiable, ¿eh? Cuando solamente la unimos por 2 puntos estamos hablando de una directriz que aún no ha demostrado nada. ¿Entendido?
digamos que ahora mismo estaría haciendo la instrucción militar, ese primer mes de instrucción habitual. No sé ahora cuánto tiempo dura la instrucción, en mi tiempo era un mes. Bueno, pues estaría haciendo la instrucción. Ahora ya sí, ahora ya es un veterano y aquí pues hay que contar con esa zona que, como vemos, estarían rondando ahí sobre esa zona de los 25.800, ¿no? Con lo cual hay que tener en cuenta que es una zona muy importante. Pero quizás, y algo muy interesante y que ya en cierto momento lo mostré, vamos a ver el Dow Jones Industrial y el Dow Jones de Transporte. Y era pues una divergencia bastante importante. Fijaros, los dos gráficos, pues aquí lo que tenemos son gráficos semanales. El anterior gráfico era Dow Jones, este era diario, y aquí tenemos el Dow Jones Industrial a la izquierda, Dow Jones de Transporte a la derecha. Es el mismo periodo, ¿eh? Estamos viendo desde 2017 a la actualidad. Como estáis dando cuenta, lo que tenemos aquí son dos planas irregulares, ¿eh? Dos planas irregulares. Pero fijaros qué curioso. Aquí justamente esta misma semana el Dow Jones de Transporte se producía un nuevo tanteo a la zona de soporte, esos 9.710 puntos. ¿Veis? Donde se ha producido ese rebote. Si este rebote tuviese continuidad, y de momento podríamos apostar por ello siempre que no pierda esos 9.710 puntos, esto podría venir muy bien de cara a que el Dow Jones Industrial pueda volver a zona de máximos históricos. Pero ahora mismo tenemos que tenerlo muy en cuenta que si perdemos esos 9.700 puntos en el Dow Jones de transporte, el Dow Jones Industrial va a seguir, los caminos del Dow Jones de transporte y vamos a ver posiblemente caída que pueda llevarlo a esa zona de esa plana irregular, los 23.370 puntos, ¿eh? Con lo cual fijaros en la que se puede montar. Así que es muy importante en principio que el Dow Jones de transporte continúe ese rebote o prepararos porque ahí sí que vendría la corrección que muchos están esperando, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí a ver lo que ocurre. Importante, vigilar esos 9.710 puntos, 9.700 si queréis redondear, en el Dow Jones de Transporte. Si aguanta, hay rebote y esto podría venir muy bien para el Dow Jones Industrial para volver nuevamente a intentar buscar esa zona de resistencia del canal horizontal. Vamos a ver el Nikkei 225, que hacía bastante tiempo que no lo veíamos. Bien, pues aquí también se está moviendo. Fijaros, lleva prácticamente todo este año, este 2019, dentro de también un rango lateral entre los 20.200 puntos como zona de soporte y por arriba como resistencia los 22.345 puntos. También pues en septiembre estaba ahí tanteando si el Dow Jones Industrial estaba buscando en septiembre su máximo histórico. En el caso del Nikkei estaba buscando los máximos de este 2019 en esa zona de los 22.345 puntos, donde finalmente pues hemos visto pues esa caída que fijaros impresionante, el gran hueco bajista de la jornada que tuvimos aquí, ¿no? Prácticamente con la jornada del día 3 de octubre, jueves, que fue de AUPA. Pero mirar qué casualidad que se detiene en zona de soporte clave. Esos 21.295 puntos, donde ya el viernes veíamos un pequeño rebote, cerrando los 21.410 puntos. Por debajo de esos 21.295 puntos, que ahora mismo estaría protegido incluso por una banda de Fibonacci, que está un poquito por debajo, los 21.219 puntos, que es el 50% de Fibo. Si esa zona aguanta, estupendo, pero si cae tenéis que estar preparados en principio para la posibilidad de una vuelta a los 20.750, aunque hay una zona aquí importante que sería el 61.866% de Fibonacci entre los 20.973 y 20.886 que podría actuar como soporte. Si ahí aguanta en caso de que perdamos esa zona de los 21.295 puntos, le pierde y se va a esa zona 20.886, 20.973. Si aquí no se produce el rebote, prepararos porque nos vamos a buscar la banda inferior de ese rango lateral en el que está inmerso, es decir, los 20.211 puntos. Ya de por sí estamos en una zona importante. Digamos que esa línea que tenemos punteada negra es el centro de campo de fútbol, ese centro de ese rango lateral. Perderlo lo único que va a hacer es incitar a los bajistas a intentar buscar pues el premio gordo de todo lateral. Cuando la tiran desde resistencia, ¿qué es lo que pretendemos? Si estamos en resistencia, ¿cuál va a ser nuestra idea? Que el valor o el índice vaya a buscar el soporte de rango lateral. Otra cosa es que se consiga, ¿no? Eso también tenemos que tener en cuenta. Entre los rangos laterales siempre hay muchos fallos, tanto alcistas como bajistas. Pero la pretensión inicial debería ser esa, conducir la zona de soporte. Por tanto, es muy importante que no se pierda en principio, que aguante esa zona 21.295. Si se pierde, yo ya creo que ahí por debajo ya de los 20.886 puntos no merece la pena aquí ya
el pastel se ha acabado y la vuelta a buscar esa zona de los 20.211 puntos, 20.210 puntos, zona de soporte está clavada. De momento hay una pequeña esperanza. En zona importante, centro de campo de fútbol, aquí se debería de producir ese ataque que debería de llevarle a buscar la zona de los 21.870 puntos como zona de resistencia importante. Bien, vamos a dejarle el Nikkei, nos vamos al DAX. Bien, pues el DAX, el índice germano, bueno, vamos a ver. Tenemos aquí dos líneas que, como podéis apreciar siguiendo la flechita, han sido tanteadas en muchísimas ocasiones. Entre 12.435 y 12.486 puntos. A ver si lo estoy viendo. Sí, que es que no le he puesto aquí el tamaño del número grande y no lo veo muy bien. Los problemas de los que somos miopes, y aunque llevamos gafas, pues los números chicos los vemos pues muy pequeñitos. Como veis, en septiembre se ha producido en varias ocasiones el ataque a dicha zona de resistencia. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que el resultado siempre ha sido igual. Primer tanteo, pequeño retroceso. Segundo tanteo, un retroceso aún mayor. Tercer tanteo, pues la caída aún mayor. Como veis, a cada tanteo, corrección. Ahí lo tenemos en la sesión del viernes, que cerraba, conseguía mantenerse sobre los psicológicos 12.000 puntos, cerrando 12 puntos. Estaba muy cerquita también de una zona muy importante, soporte, entre los 11.800 y 11.850. Se ha quedado muy cerquita, muy cerquita esa zona. Esta es la zona que no tenemos que perder. Mientras se mantenga el DAX por encima de dicha cota, podemos pensar en la posibilidad de una vuelta a esa zona de resistencia convencional, los 12.435, 12.485 por encima, pues ya sabemos lo que significa. Vueltas son máximos, que estaríamos hablando de esa zona de los 12.655 puntos. Pero por debajo, insisto, de esos 11.800 puntos hay que replegarse porque es muy probable que vaya a buscar la zona de los 11.300 puntos. Aunque aquí tenemos una directriz que ya habría sido tanteada en dos ocasiones. Una, dos, donde tenemos el circulito, aquí fue un hombro cabeza a hombro. Aquellos que hayáis seguido algunos de mis vídeos sabéis que tenemos este patrón y que se alcanzó su objetivo propuesto en el caso del índice germano, y ahora mismo pues esa corrección muy importante pues ha quedado una pausa. Es verdad que está muy cerca de esa zona de soporte. Aquí esta zona que estoy mencionando, pues no me extrañaría que muchos intentaran abrir posición larga, con lo cual aquellos que estáis cortos, tener mucho cuidado porque podríamos ver en los próximos días, a partir de mañana lunes, podríamos ver algún intento de rebote. Pero insisto, si perdemos los 11.800, olvidaros porque lo más probable es que en principio intenten conducirlo a esos 11.300 puntos, siempre y cuando esta directriz que tenemos aquí pues no ocurra lo mismo que ya hemos estado viendo anteriormente, no actuando también en el Dow Jones Industrial, ¿no? Con lo cual pues vamos a ver lo que ocurre. Momento búsqueda de zona de soporte y vamos a ver si se produce esa reacción alcista o lo que vimos el viernes pues fue simplemente digamos una operación maquillaje, que es lo que yo he denominado lo que ocurrió sobre todo en las bolsas europeas. En Estados Unidos fue muy distinto, pero porque ya desde el mismo jueves ya habíamos una repercusión al alza importante, pero en el caso de Europa, digamos que para mí fue el cierre semanal para, digamos, el gol, ¿cómo le llaman esto? No me acuerdo el nombre que tiene esto cuando un equipo le han metido una paliza, ya entenderéis que yo esto de fútbol no entiendo, ¿no? El gol de la honra, ¿no? Algo así, ¿no? Y cuando un equipo lleva 3 o 4 goles, pues a lo mejor permiten que el equipo rival meta un gol y si lo ha hecho bien. Y bueno, pues esto sería quizás lo que está haciendo el DAX. Vamos a ver, en principio, pérdida 11.800, mal asunto, ¿no? Y es que realmente la zona clave que teníamos en resistencia y se está comprobando una tras otra vez, pues se la han llevado muy bien los bajistas, con lo cual ahora mismo la situación está en jaque, pero hay que tener en cuenta que si nos fijamos desde los mínimos de diciembre de 2018 la tendencia sigue siendo alcista, simplemente lo que estaríamos viendo ahora mismo sería una corrección, una corrección, que es lo que estamos viendo, falla en zona importante de resistencia, corrección, e intentan buscar zona de soporte y vamos a ver si esa zona de soporte pues capaz de hacer justamente lo contrario de lo que han hecho los bajistas, impulsarlo al alza. Bien, vamos a ver Eurostoxx 50. Eurostoxx 50, bueno, pues el Eurostoxx 50, ay, qué mal. Lo estaba atacando zona de resistencia, aquí también. Esto es algo muy de libro también. Os estáis dando cuenta de las zonas que se están atacando, zonas de resistencia. Con lo cual ahí era pues normal y cualquier noticia adversa pues encima da más ala a los bajistas. En el caso de Eurostoxx 50 es una zona, a ver que no lo veo bien, zona de resistencia, podéis ver justamente de mayo de 2018,
como ya actúa como zona de resistencia. Estaríamos hablando de 3.573, 3.593 puntos. Es una zona que cada vez que se ha tanteado hemos visto caída. Aquí tenemos la fuerte caída que se produjo ya a finales de julio y de lleno ya en agosto. Fijaros qué gran caída. Y aquí nuevamente, si esto fue a finales de julio, pues aquí estamos hablando que ha ocurrido lo mismo en octubre. Ahora en octubre, nueva sacudida, intentando pues posiblemente en una zona importante de soporte que tiene ahora mismo entre los 3.252 3.274. ¿Qué ocurre? Que para llegar a la zona que acabo de mencionar, esta banda inferior, zona de soporte importantísima, resulta que aquí en medio teníamos otra. Estaríamos hablando de los 3.400 3.422 puntos. Ahí es donde se ha frenado el jueves y ya habíamos como el viernes pues empezaba a rebotar. Por tanto, aquí vamos a vigilar los 3.400. Si se pierde el 3.400, pues tenéis que prepararos el cuerpo para esa visita a esa zona de soporte, también muy importante. Fijaros las veces que ha sido tanteada actuando como resistencia y como soporte entre los 3.252 3.274. Por tanto, si os posicionáis largo, si estáis largos con la esperanza a ver qué hacemos, cerramos, pues mirad, si perdéis los 3.400, olvidaros. Aquí ya no os queda ninguna esperanza. Se la van a intentar tumbar a la zona convencional 3.252, 3.274. Vamos a ver el FTSE 100. Muy bien, el FTSE 100 aquí lo tenemos en gráfico semanal, que me lo he anotado para no confundirlo, porque es el único que vamos a ver en semanal. Vale. Aparte de lo que hemos visto, esa comparación del Dow Jones Industrial y el Dow Jones de Transporte. Bien, pues aquí lo que estamos viendo es que se está moviendo dentro también, casualidad, ¿no? Otro rango lateral, 6.680 y 7.795 puntos. ¿Veis? Ha sido tanteada, abajo, tanteada resistencia, finalmente abajo. Y mirad como zona de soporte ya lo tenemos el extremo izquierdo durante el 2016. Y nuevamente el de 2018, finales de 2018, lo tenemos también actuando como soporte. Aquí haciendo un bonito martillo, bonito martillo. Nuevamente se lo llevaba desde lo mínimo de diciembre. Veíamos una repercusión alcista bastante importante que iba a buscar esa zona de resistencia nuevamente, esos 7.800 puntos. Y finalmente pues hemos estado viendo ese descenso. Aquí lo tenemos esta semana, la gran vela bajista de esta semana, impresionante, como veis, pero que llamativamente sí que rompía los 7.300 puntos, pero se frenaba ante quizás para mí la clave que tenemos en el más estricto corto plazo con el FTSE 100, los 7.100. Los 7.100 puntos es una zona que se viene respetando pues prácticamente desde marzo. Desde marzo lo tenemos actuando muy bien y en cierre semanal no cae esa zona. Estoy hablando de 7.100, realmente estaríamos hablando quizás los 7.095, ¿no? Pero para redondear los 7.100. Esos 7.100 lo están respetando en cierre semanal. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Significa que aquí es donde está entrando papel, en los 7.100. Los 7.100 es donde ya los inversores apuestan por posicionarse largo. Con lo cual, nuestra primera señal de advertencia vendría si después del rebote que le ha llevado desde los 7.000 a los 7.155, que fue el cierre del viernes, pues si volvemos a perder los 7.100, pues habrá que prepararse. Primera parada que tendríamos los 6.877, pero por debajo de 6.877 ya iríamos a buscar clarísimamente pues el soporte de ese rango lateral que está inmerso, los 6.680 puntos. Por tanto, vigilar muy determinadamente que no se pierdan sus 700. Perdiendo 700, esto ya está cantado que se los van a llevar nuevamente a buscar la zona de soporte. Y es lo que hemos estado viendo en el resto de índices, que le están atacando, los ataques se han producido en septiembre, veíamos esos descensos desde zona de resistencia. Si yo me voy al Eurostop, tenemos la misma historia, está en resistencia, y resistencia se lo llevan. Ya empezamos a ver las dudas en septiembre. Si me voy al DAX, hacemos lo mismo. Ese es septiembre, zona importante de resistencia, abajo. El Nikkei, mirar de septiembre, ¿qué está? Que está en otro canal lateral y se lo llevan abajo justamente cuando atacaba máximos anuales, la resistencia. Me voy al Dow Jones Industrial, mirad si es que es la misma historia, están ahí ese rango, ¿veis? Lateral, y se lo estaban intentando llevar hacia abajo justamente de septiembre. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, pues esa repercusión bastante interesante que puede quizás salvar quizás a Europa de que se estrelle. Bien, por tanto, insisto, no perder los 700. Nasdaq 100, pues aquí lo tenemos. Otro igual, otro igual. Es que aquí, fijaros, tenemos una zona muy importante de soporte. Fijaros los circulitos, nos muestra a veces que ha sido tanteado. Además tenemos aquí una directriz que ha sido rota al alza, dejándonos más que evidente esta directriz de medio plazo, que estamos dentro de un rango lateral, también no hay nada más que hablar. Estaríamos hablando de una zona de soporte, que es la principal, donde se produce justamente el jueves rebote.
7.443, 7.495. Fijaros las veces que ha sido tanteada, ¿eh? Estamos hablando desde el mes de marzo. Fijaros, qué bien ha actuado. Cada vez que se tantea actúa bien como resistencia, como soporte, y últimamente lo tenemos desde agosto. Cada vez que se tantea esa zona vemos rebote. De menor o mayor envergadura, pero vemos un rebote. Nuevamente, fijaros con qué, digamos, violencia, porque justamente los rebotes que se habían producido desde agosto no habíamos visto repercusiones tan importantes. Y fijaros cómo se lo están llevando arriba. Ahora mismo el gran problema que tendríamos, la zona importante a batir, son los 7.800 para redondear. Por encima de 7.828 puntos, 7.830 si queremos para que termine cero, pues ya esto es una vuelta clarísima a esa zona de máximo, a los 8.025 puntos. Es decir, vuelta a su máximo histórico. Pero como estáis viendo, desde junio se estaría moviendo dentro de ese rango lateral. ¿Veis? Ahí está, lo único que aquí vemos como, qué casualidad, se produce rebote en zona de soporte. Al igual que el Dow Jones Industrial, vuelvo, qué casualidad que se produce justamente una directriz, ¿no? Como estáis viendo, niveles chartistas de análisis técnico que a veces pues puede ser simple casualidad, tampoco lo vamos a negar. Realmente la sesión del jueves tuvo algo que ver con una noticia, ¿no? Una sentencia desfavorable para la Unión Europea y favorable para los Estados Unidos, que van a empezar a aplicar aranceles a productos alimentarios españoles y de otros países, pero como siempre el más afectado va a ser España. Y lo ocurrido el viernes pues tiene que ver con la tasa de desempleo, que pasó del 3,7 al 3,5%, el menor dato, el menor porcentaje de los últimos 50 años, desde diciembre de 1969 no se había visto una tasa de desempleo tan baja, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues datos desde luego que hacen confiar todavía en la economía norteamericana, a pesar de esos agoreros que vienen hablando que si la recesión. Una cosa es Europa, una cosa puede ser el resto del mundo y otra cosa muy distinta a los Estados Unidos. Muy distinta. Y mientras la tasa de desempleo siga bajando y los salarios sigan subiendo, pues desde luego muy complicado lo tienen aquellos que vaticinan esa recesión de salirse con la suya, al menos de momento, ¿no? Cuando empiece la situación a cambiar y empecemos a ver un aumento del desempleo, los salarios empiecen a reducirse, entonces cuando ya sí que teníamos que empezar a mosquearnos, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, se ocurre en varios países europeos. Bien, vamos a ver. Vamos a pasar, por tanto, al SP. Vamos a dejarlo a ver ahí el caso del Nasdaq, a ver si se produce. Como digo, vamos a tener esa zona de los 7.800 y, como decía, por encima 7.830 puntos, a buscar los 8.025 puntos. Aquí sería muy importante no perder nuevamente los 7.600, sobre todo el hueco que nos dejó la jornada del viernes. El hueco es anulado, ya prácticamente cantado esa visita. Y perder esos 7.443 nos podrían llevar tranquilamente a la zona de los 6.940 puntos, zona también importante, ¿no? Y hacia donde prácticamente el objetivo teórico estaría prácticamente ahí, punto arriba, punto abajo, con esos 6.940 puntos. Con lo cual tenemos que tenerlo en cuenta en caso de que se perdiera esos 7.443 puntos. Pero mientras se mantenga por encima de 7.600 podemos confiar. Por debajo ya olvidaros de la historia. Vamos a ya finalizar con el Standard Poor's 500. Bueno, pues aquí tenemos prácticamente podríamos estar hablando de lo mismo. Sí que aquí volvemos a ver lo mismo que ocurrió con el Dow Jones Industrial. Vemos como una directriz alcista, ahí donde frena justamente el día 2 de octubre, el día 3 veis que hay una penetración intradía, pero finalmente cierre al alza, muy bien, con lo cual ha aguantado la directriz, con lo cual ya nos muestra que esta directriz, que ahora está casi enfocada, voy a proyectar un poquito, a los 2.900 puntos, pues bueno, le ha permitido que el viernes cerrara en los 2.952 puntos, atacando la banda superior de una zona de resistencia entre los 2.931 y 2.954 puntos. La ruptura por encima de 2.955 puntos, pues le brinda ya la oportunidad nuevamente para atacar esa zona de los 3.000, 3.028 puntos, es decir, ya vuelta a zona de máximos históricos. En principio sería muy interesante no perder 2.900. Si perdemos 2.900 tenéis que prepararos para la visita a la zona de soporte 2.814, 2.836 y por debajo de 2.814 puntos pues nos vamos a la banda de los 2.700, es que no lo veo bien, 2.740 puntos. Esa sería la zona de soporte que teníamos en caso de perder esos 2.814, 2.836 puntos. Insisto, importante no perder en corto plazo los 2.900 puntos. Como estáis viendo aquí también, pues estaríamos viendo un rango lateral, un rango lateral en principio vamos un poco para redondear, 2.800, 3.000 puntos,
esa zona, y justamente le ocurre exactamente lo mismo que al Dow Jones Industrial. ¿Veis? Al Dow Jones Industrial le ocurrió lo mismo. ¿Veis? Movimiento, va a buscar la zona de los 25.440 puntos y frena con la directriz alcista. Y el Standard Poor's 500, a ver dónde está, a ver, ya lo he perdido, Diego. Le ocurre exactamente lo mismo, con lo cual aquí vigilaron 2.900. Mientras esté por encima de 2.900 hay posibilidad de nuevamente volver a máximo histórico, con lo cual la situación dentro de lo que algunos estaban vaticinando cuando vimos las caídas del día 1 y el día 2 de octubre, pues se ha dado una vuelta impresionante, con lo cual ahora mismo digamos que las fuerzas están muy igualadas y en el caso de Estados Unidos tienen la oportunidad de irse a buscar sus máximos históricos. La gran duda viene por el Dow Jones transporte. Lo tenemos aquí, vaya lío con los gráficos. Perder esos 9.710 puntos, pues esto sí que podría ser ya lo que cambiara el signo, el rumbo de Wall Street. Ahí lo dejamos y a ver lo que ocurre. Así que paséis un buen domingo. Aquellos que lo veis el lunes, pues ya sabéis, que paséis un buen lunes, martes, miércoles. Nos vemos en otro vídeo. Chao.